Bienvenidos a la conferencia número 470 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy es el 20 de marzo del 2025 y, como siempre, pasan muchas cosas cada día. En este momento, aquí en Europa, hay algo muy importante. Solo lo tocaremos apenas más llegando al final, pero luego ya hablaremos de aquí en adelante, que es la cumbre del euro. ¿Qué tiene que ver eso? Veremos alguna cosita, unas pinceladas, porque también va en relación con lo que veremos hoy. La conferencia de hoy la hemos titulado Paz a través de la fuerza. Sí, este lema tan, que es muy antiguo, ya lo usaba un emperador romano, lo usó Ronald Reagan, pero lo ha resucitado Donald Trump. Pero solo Donald Trump. Aquí vemos por supuesto la cara de Trump, pero vemos una bandera de Estados Unidos y una del euro. ¿Tendrá algo que ver? ¿Tienen el mismo lema unos y otros? ¿Están tan distanciados? ¿Están tan enemistados como se anda diciendo? Ayer comentábamos con la conferencia que habíamos titulado Trump en signo de interrogación, lo dejamos, ¿el verdadero lobo con piel de cordero? ¿Y por qué? Porque estamos viendo que Trump, por lo menos el movimiento de todo lo que es el trumpismo, con la figura de Donald Trump, por supuesto, como el gran estandarte, ha engañado al mundo entero. Ha engañado a todos. Sí, a todos. ¿Por qué? Pues, a ver, por supuesto están los antitrampistas, los que lo odian, que están engañados, porque en realidad no saben realmente lo que es el trumpismo y están engañados ya por su propia creencia, sean demócratas o de izquierda, ya de por sí están engañados. Pero luego están aquellos totalmente trumpistas, especialmente los cristianos, totalmente engañados. Pero aquellos que se mantienen en una línea independiente, ni de un lado ni del otro, pero comentamos cómo también han mordido el anzuelo tantos analistas de geopolítica, de redes sociales especialmente, porque son los únicos que pueden ser independientes. En medios oficiales es casi imposible. Yo no digo que Dios no pueda tener algunas excepciones, porque Dios es Dios, pero es casi imposible ser independiente en la televisión, en los grandes medios. Pero bueno, Dios siempre se reserva algo. Pero muchos analistas han comprado esto de que Trump es el enemigo de los grandes magnates, es el enemigo del Estado profundo, es el enemigo del poder tras los poderes. Es el enemigo de los que manejan Europa, de los que manejan Wall Street, la City de Londres, de los que manejan el complejo militar industrial, del mundo liberal financiero. Es el enemigo de los grandes satanistas. Y ayer comentábamos, ¿quién es el poder que establecerá la ley dominical? ¿Quién es el poder más satanista? Aquel que se hace pasar por cristiano. Hay un poder que establecerá la ley dominical. Esa no será la izquierda progresista, por más satanistas que puedan ser, pero el poder que lo hace es más satanista todavía. Pero va con esa imagen de cordero, de cristiano. Y parece que el mismo gran poder, inclusive el poder de las tinieblas, necesita a alguien que engañe a todos, que crean que él realmente hace, sea como sea, con su carácter, con su personalidad, pero hace lo que piensa, quiere limpiar, quiere hacer el bien o quiere traer la paz y la prosperidad, quiere defender el cristianismo. Bueno, pero ahora vamos a ver, y esto especialmente lo veremos al final, algunos quizás recordarán porque ya hemos mostrado bastante de esta frase, de este gran lema occidental, solo de Estados Unidos, paz a través de la fuerza. Vamos a empezar primero, rápido, con un resumen de estas catástrofes, desgracias, accidentes, epidemias o enfermedades de estas últimas semanas, porque es cada vez más una seguidilla de este tipo de cosas, de lo que antes se acumulaba quizás en un año, ahora yo creo que en menos de un mes. Temporal de lluvias en España deja al menos un muerto, zonas inundadas y cientos de evacuaciones, sí, y sigue lloviendo. Y es muy interesante porque nos siguen metiendo el tema de la sequía de una manera impresionante. Ayer mismo mandaron ahí como la comunidad de vecinos que tengo en la finca, de que ya están repartiendo artículos para el ahorro de agua en las duchas, en los grifos. Leía una nota del diario El País, el diario más grande de España, de que la sequía vendrá sí o sí, como diciendo, no os engañéis por la lluvia, la sequía va a venir tarde o temprano.
y llevamos que no para de llover, llevamos con un récord de agua como nunca. Hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años, cuando no teníamos el agua que hay hoy, nadie nos hablaba de que la sequía va a venir. Sí, es verdad, algún día va a venir. Es como diciendo, mira, no te rías mucho porque igual te vas a morir. Bueno, sí, algún día. Bueno, sabemos que cuando viene Jesús, pero en situaciones normales. Pero igual está todo el tema de la sequía, los planes, digamos, los protocolos de emergencia con respecto al agua siguen vigentes, no se han quitado. Hay un interés de que la gente piensa que aunque ahora estemos rebalsando de agua, pues va a venir una sequía. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Digamos, tecnológicas que necesitan tanta agua que se están en España. ¿Serán que con eso pueden justificar que le están quitando el agua a los agricultores? ¿Serán con eso también que nos van a quitar el agua a nosotros para dársela a otros? Y bueno, y además esta mentalidad de terror, de emergencia constante, esta cuestión de guerra constante. Pero hay cosas también económicas, cosas políticas. ¿Qué pasó con el tema de la Dana, ¿no? Es decir, ¿qué se está haciendo? Ya se está viendo cómo se establecerán en la zona cuestiones también tecnológicas. ¿Aprovecharán? Digo, ¿aprovecharán? ¿O es que a alguien le interesaba que eso pase y han hecho todo lo posible para que pase? Bueno, dijimos que seguiremos hablando de la Dana famosa de Valencia y hoy no, pero seguiremos comentando porque mucho tema, mucha tela para cortar y muchas cosas seguiremos viendo a partir de eso y especialmente en la zona del lugar. Pero bueno, mucha lluvia está habiendo, llevamos casi un mes de lluvia sin parar aquí en España. Catástrofe en Argentina, ¿se pudo haber evitado el desastre de Bahía Blanca? Bueno, esto fue hace unas pocas semanas, una inundación tremenda. Seguramente siempre hay infraestructura que se podría haber hecho y no se hizo. Es verdad que es una zona muy complicada porque está como en un pozo esta ciudad, pero bueno, lo que nos habla 16 muertos, evacuados, muchos daños. Aquí vemos el nivel del agua, impresionante. Pero digo, es una ciudad que está como en un pozo, entonces, claro, muy complicado. Temporada de lluvias en Bolivia deja 44 fallecidos y 10 desaparecidos. También en Bolivia he visto unas imágenes de cómo se llevaba puentes, casas, es decir, la quizás mínima infraestructura que tiene Bolivia, pues esto menos lo ha dejado todavía. Lamentable. Pero también hay cerca, claro, por supuesto, ya le ha ido peor. Lluvias dejan más de 168.000 afectados, 89 fallecidos y miles de viviendas dañadas a nivel nacional. Estamos hablando de Perú, también terrible. Perú, bueno, claro, muy cerca en la zona ha estado lloviendo. Realmente venimos con unas semanas que en muchos lugares está lloviendo en gran manera. Vemos estas cuestiones extremas. Pero ¿qué había pasado en Argentina un poquito antes? Más por el sur. Argentina en llamas, de norte a sur, casi 50.000 hectáreas perdidas por los incendios del 2025. Bueno, de norte a sur ha habido en el centro, en Córdoba, en muchísimos lugares incendios terribles, así como en California. Entonces vemos incendios, es decir, sequías, inundaciones, el equilibrio no está por ningún lado, todo es extremo. Casi 60 muertos y más de 150 heridos en el incendio de una discoteca en Macedonia del Norte. Es decir, aquí en Macedonia, aquí cerca, 60 muertos, 150 heridos, una discoteca. Claro, cuando pasan estas cosas en esos lugares cerrados, pues tragedias. Al menos 34 muertos por tornados y fuertes tormentas en Estados Unidos. Ya sabemos, el tema, el corredor de los tornados en Estados Unidos, cada año, las casas estas que tienen de madera, no queda nada, pero está habiendo tornados muy fuertes, porque está habiendo muchos muertos. No cada año es así, con tantos muertos, ¿eh? Al menos 41 desaparecidos y 16 rescatados en el Himalaya indio, es decir, de la India, tras una avalancha de nieve. Unos 57 de los trabajadores del BRO quedaron atrapados en la avalancha, de los cuales varios lograron ser rescatados. Sí, esto fue hace poco también, fines de febrero. Ya sabemos, estas excursiones que van a los Himalaya, que se paga unos $50.000 o euros, y los Sherpas o esta gente del lugar te llevan, pero cuando ocurren estas cosas, pues también son catastróficas. Y como más gente cada vez le gusta esto de jugarse la vida, pues cada vez más cosas pasan. Bueno, la foto no ha salido, no sé por qué, pero se ha ido la foto. Bueno, 2 autobuses chocaron en Bolivia y dejaron al menos 37 muertos y decenas de heridos.
Sí, un accidente terrible. Lo que estamos viendo, algo muy común en la zona de Bolivia, de Perú, especialmente en la zona andina, pero no solo. Llevamos un año, año y algo de cantidad de accidentes de autobuses, pero uno tras otro. Pues cosas extrañas, ¿no? Mueren 3 personas tras estrellarse una avioneta a los 2 minutos de despegar en una zona residencial de Suiza. Accidentes aéreos, este 2025 viene con todo. Un avión con pasajeros se desploma y cae al mar en Honduras. Hay al menos 12 muertos y 5 heridos, también ahí en Honduras. Al menos 53 muertos por una enfermedad desconocida en Congo. Las primeras víctimas fallecieron 48 horas después de contraerlas. Sí, creo que me quedó una noticia de un accidente también en Bolivia de autobuses, que había otro y veo que no está, bueno, me ha quedado, pero había otro también. Pero aquí, 53 muertos, una enfermedad desconocida. Bueno, no voy a leer el artículo porque no hay muchos datos, algo que no saben realmente cómo atajarlo, que es, pero enseguida, a las 48 de contraerlas, pues 53 personas muertas. Ya veremos con el correr del tiempo si se dan algunas noticias. Pero algo que ha pasado en España, es impresionante realmente cómo van las cosas. Especial 5 años del COVID, sí, se han cumplido 5 años del de la pandemia, de que salió, se puso todo sobre la mesa. El día siguiente al 8M, a la manifestación del feminismo, ya sabemos, ¿no?, lo que pasó aquí en España, que aguantaron a que se pueda hacer la manifestación feminista y al día siguiente ya dijeron no os convoquéis, no os juntéis. Bueno, las cifras de las muertes en residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Aquí vemos que empezó a salir algo. Esto tiene un interés por sobre todo político. Pero claro, aquí uno nunca sabe si han abierto la caja de Pandora. ¿Por qué? ¿Qué? En la Comunidad de Madrid hay una política que se llama Isabel Díaz Ayuso, del PP, lo que será la centroderecha, que es como quizás el personaje que más teme el socialismo. Cada uno tendrá la opinión que tenga, pero es un personaje que dentro de todo tiene bastante arrastre, bastante pegada en la gente, y parece que el PSOE, digamos, especialmente el gobierno de Pedro Sánchez, es quizá la persona que más le teme. Por eso siempre hay una campaña política contra ella tremenda. ¿Por qué? Claro, aquí dicen los números, aquí vemos, ¿no?, 3 cifras, que los números no cuadran. Los números de las muertes en las residencias de ancianos durante esa época no cuadran, ¿no? Que si 7.200 y pico, que si 4.100 y pico, que 6.900, y esto se está acusando, claro, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero hay algo que todos sabemos, o por lo menos los que queremos centrarnos en las cosas, es que se denunció de una cantidad de muertes en todo el país, en todas las comunidades autónomas, algo a nivel nacional. Durante la pandemia se hablaba de 50.000 muertes, se hablaba de unos protocolos tremendos donde los encerraron los ancianos y los dejaban que se mueran en sus habitaciones solos, donde vinieron médicos a hacer directamente eutanasias directas. Bueno, se habló de algo espeluznante que pasó en todas las comunidades. Pero por un interés político, claro, esto es RTVE, es el canal estatal, pero más diríamos gubernamental. Y entonces aquí se está apuntando para ir contra Isabel Díaz Ayuso, pero claro, aquí quizás han abierto algo que después no lo pueden controlar. Quizás, mira, ojalá salga, ojalá se pueda ir destapando y que la gente conozca, las cosas van a pasar igual, pero que la gente, cada vez más gente pueda ir viendo lo que realmente ha habido, porque ya muchas verdades han salido sobre la época de la pandemia. Y esta quizás es un tirar de un hilo de algo que puede venir, esperemos en el futuro, y se pueda saber que esto ha pasado en todas las comunidades autónomas. Pero bueno, ya vamos más viendo, sacándose, digamos, y viéndose las vergüenzas de lo que pasó en la pandemia. Pero ahora tenemos las vergüenzas de la guerra de Ucrania y parece que todo el mundo siempre cayendo en la misma trampa. Aunque después se enteren que los han engañado, cuando les vuelven a mentir, se la vuelven a creer. Increíble. Y vamos al tema, quizás de estos últimos días, también de lo más importante. Acuerdo Trump-Putin. Sí, Trump y Putin acuerdan alto el fuego sobre infraestructura energética en Ucrania por 30 días. No vamos a leer el artículo porque la verdad que el acuerdo poca cosa se ha acordado. Aparentemente de palabra dijeron, bueno, que no atacarse las infraestructuras energéticas por 30 días entre unos y otros. Después no mucho más, salvo que arreglar de ver de si hacer un partido de hockey. Pero claro,
Aquí se está criticando mucho desde Occidente a Donald Trump, que como que Donald Trump se está arrodillando ante Putin, que Donald Trump está cediendo ante Putin, que Donald Trump prácticamente se está bajando los pantalones ante Putin. Pero claro, llevamos con un discurso, con una narrativa de 3 años donde nos están diciendo que sí, que Ucrania casi que podía ganar la guerra, o por lo menos que por lo menos es un empate, y la realidad, nosotros lo dijimos, si Rusia le ha pegado una paliza a la OTAN. La guerra contra Ucrania se acabó a los 2 meses, se firmó ya el acuerdo y luego Boris Johnson lo rompió en la cara de Zelensky. Y a partir de ahí empezó ya esa guerra contra la OTAN. Pero Rusia ha ganado la guerra de punta a punta y ahora ya ha tomado totalmente Kursk. Ayer lo comentábamos, como Trump pidió clemencia, porque claro, porque había soldados estadounidenses ahí, oficiales de la OTAN y de Estados Unidos. ¿Y qué hacían ahí? Y bueno, parece que se han llegado a un acuerdo para sacar a los soldados. Putin había dicho que, bueno, claro, los mercenarios no están resguardados por el derecho de que si de rehenes, esto podían ser todos ejecutados directamente. Pero bueno, se han llegado a ciertos acuerdos, pero la realidad es que Rusia tiene la sartén por el mango. Y el que pone las condiciones es el que va ganando, no el que va perdiendo. Pero claro, ¿qué tienen que aceptar ahora? ¿Que vienen 3 años mintiéndonos? Pues las verdades van saliendo, ya vemos cómo van saliendo las verdades de la pandemia. No todas, pero cada vez más. Pero ahora tienen que sostener la narrativa. Pues, ¿qué está haciendo Trump? ¿Cómo puede ser tanto? ¿Cómo puede aceptar las condiciones de Putin? ¿Y quién va a poner las condiciones? Pues el ganador de la guerra. Si no, pues él sigue y la guerra la está ganando y la terminará. Pero claro, aquí se tiene que sostener la mentira de que llevamos 3 años y cada vez es mayor. Claro, las condiciones de Putin, desmilitarización total de Ucrania, Ucrania no puede entrar en la OTAN, la aceptación no solo de la península de Crimea, recién están en eso, recién están discutiendo si se acepta que Crimea es rusa. Aparte los territorios ya del este de Ucrania que han tomado los llamados territorios prorrusos o de habla rusa de Ucrania, que ya los ha tomado, del Donbass, de Lugansk, todo eso. Está el tema también de Odessa, se está discutiendo, pero todavía no han llegado al acuerdo si aceptar que Crimea es rusa. Además de cuestiones de sanciones, es decir, realmente los acuerdos todavía hay poco y nada. Se hablaba de que una de las cosas normal que quiere Rusia es que fuera Zelensky. Oía que también Rusia tampoco le interesa apresurar esto, que tenían pensado inclusive hasta terminar las cosas en 2026. Esto va muy lento. Y ahora se empieza a ver que estas cuestiones de Trump, que tan rápido lo iba a terminar, pues veremos lo que pasa en estos días, porque ya sabemos que de pronto las cosas cambian de un día para el otro, o parece que cambian, pero en el fondo todo vemos que va siguiendo la misma línea. Es decir, esta guerra va a seguir de una manera o de otra. Haya un alto el fuego, que hasta ahora no lo hay, y no sabemos si lo va a haber, pero esta guerra va a continuar. Eso estamos claros. Vamos a ver un vídeo de Putin sobre la situación en Kursk, sobre las cosas que se dicen y un poco su discurso, que nunca lo oímos, porque ya sabemos que está prácticamente prohibido oír cualquier cosa que venga de Rusia, especialmente en Europa. Vamos a ver el vídeo. El presidente ruso Vladimir Putin pidió al ejército ucraniano rendirse en la región rusa de Kursk. Putin hizo la solicitud de entregar las armas después de que Donald Trump lo exhortara a perdonar la vida de los militares en el frente, cuando la idea de un alto el fuego suscita reservas y un optimismo prudente en Moscú. En este sentido, subrayo que si depusieran las armas y se rinden, se les garantizará la vida y un trato digno de acuerdo con las normas del derecho internacional y las leyes de la Federación Rusa. A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, Trump aseguró que miles de soldados ucranianos están completamente rodeados por el ejército ruso en una situación muy mala y vulnerable, por lo que solicitó a Putin perdonarles la vida. Ucrania, sin embargo, negó que sus tropas en la región de Kursk estuvieran cercadas. El jefe de Estado ruso añadió que los soldados ucranianos cometieron muchos crímenes contra la población civil en Kursk, de la que controlan cientos de kilómetros cuadrados desde agosto de 2024. Además, los tachó de nuevo de terroristas. Estados Unidos exige una tregua inmediata y ha ejercido una presión considerable sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien finalmente aceptó el martes un cese de hostilidades de 30 días, siempre que Rusia también lo haga.
Trump, que ha adoptado muchas de las posiciones del Kremlin para consternación de Kiev y de Europa, quiere que Moscú silencie rápidamente las armas, pero el presidente ruso no parece tener prisa. Estos últimos días, las tropas rusas efectuaron importantes avances en la región de Kursk, sobre todo al recuperar el control de la ciudad de Zhuzya, la principal posición ucraniana en el sector. Bueno, sí, la cuestión de Kursk ya está prácticamente acabada. Solo queda eso. Putin, lo normal, está exigiendo la rendición, porque si no, claro, al final no saldrá uno vivo. Normal. Es decir, lo que está pidiendo es lo lógico. Yo veía los comentarios y ahí es donde uno cae en la realidad de cómo la gente sigue completamente engañada. Y sí, sí, lo digo, completamente engañada aquí en Occidente, en Europa, en Occidente, con respecto a la guerra de Ucrania, como fue tan engañada en la época de la pandemia, ahora muchos están viendo la realidad, pero es como esto, hay una persona que no te para de mentir y tú después te vas enterando que siempre te ha mentido, pero cada vez que viene y te cuenta una nueva, se la crees y encima eres capaz de, te fanatizas y apedreas a cualquiera que diga que es un mentiroso. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Pues a la narrativa, especialmente occidental, que venimos viendo ya de hace mucho tiempo, pero especialmente de la pandemia en Occidente, es un, digamos, un engaño y una mentira lo que nos dan los medios constante. Pero las verdades van saliendo, pero cada vez que viene una nueva verdad, la gente se la cree. Y luego vemos que es mentira, y así sucesivamente. Pero ves que la mayoría de la gente sigue totalmente en el engaño, con las cuestiones que, por los comentarios que decían. Aquí viene la realidad. Y la realidad es que Rusia ha venido ganando la guerra. La realidad que dijo Putin, lo hemos visto de que empezó la guerra, los que realmente siempre han atacado a civiles, los que han inclusive han hecho lo que serían crímenes de guerra, ha sido el ejército ucraniano. Ha sido justamente el ejército ucraniano. Cada vez que se ha intentado decir que Rusia hizo algo, la famosa Bucha, que después se quedó claro que había sido de la propia Ucrania. Es decir, cómo había sido todo un montaje de la propia Ucrania, por eso después ya no se habla más. Porque, claro, mejor tapar que seguir defendiendo una mentira que se hace insostenible. Si Rusia haría algo de estas cosas, como tanto dicen, claro, es que lo veríamos todavía hasta en la sopa día y noche. Pero la realidad es lo que decía Putin en este caso. Y luego vamos a ver algo de alguien que no tiene por qué mentir sobre la fiabilidad de Vladimir Putin. Alguno dirá, tú ya eres un prorruso. No, 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 aquí eso no nos interesa a nosotros. Pero esto tiene que ver, y luego comentaremos por qué, pero lo que se ha encontrado ahí Rusia también es otra vez crímenes, es decir, a civiles en la región rusa, lo han hecho contra su propia población, claro, la población más tipo rusa de Ucrania. Esto es una constante, que los niños, claro, los niños que estaban, digamos, ya vimos también, y muchos habrán visto, periodistas ucranianos denunciando la cantidad de tráfico de niños que estaba pasando por esta guerra del lado ucraniano. De estos niños que fueron, digamos, que quedaron de los lugares de habla rusa de Ucrania, que fueron bombardeados durante 8 años, muchos que quedaron sin padres, huérfanos, y como, claro, cuando Rusia entró, ¿qué hizo? Se llevó a todos los niños, que vaya lo que les estaba pasando a esos niños. Había tráfico de todo tipo de niños para todo tipo de cosas. Fue denunciado por mucha gente de Ucrania estas cosas. Y todavía se sigue hablando, pues las realidades son lo que son. Y luego vamos a ver, digo, porque tenemos ahora pronto un vídeo de alguien que no tiene por qué defender a Vladimir Putin, todo lo contrario, y vamos a ver qué nos dice de él. Putin ofrece a Estados Unidos acceso a minerales raros de Rusia y del territorio ocupado en Ucrania. Bueno, también hay tratativas de negocios, inclusive de tierras digamos, Rusia quiere comerciar y asociarse en la explotación también de tierras, inclusive dentro del territorio ruso con Estados Unidos. Claro, Rusia le sobra territorio. Por eso siempre eso de que Rusia quiere conquistar Europa, sí, como si le faltaba tierra, como si le faltara tierras para encima meterse en Europa, que vaya lo difícil que es de controlarlo. Putin y Trump acuerdan negociar también un alto el fuego en el Mar Negro. También el Mar Negro aquí, que claro, zona donde ha habido muchos problemas, inclusive cuestiones con gasoductos. Bueno, ¿pero qué ha pasado? Ucrania ataca infraestructura rusa tras tregua propuesta por Trump. Desde Moscú el ataque ha sido calificado como otra provocación del gobierno ucraniano con la intención de frustrar los intentos de negociación impulsados por Trump. Sí, apenas se están haciendo, es decir, Trump habla con Putin y acuerdan eso de 30 días de no atacar cuestiones energéticas. ¿Qué hace Ucrania? Pues ataca cuestiones energéticas rusas, una refinería,
pues ya empezamos. ¿Y por qué Ucrania hace esto? ¿Está siguiendo instrucciones de Inglaterra? Vemos que es una tras otra, siempre torpedeando las cosas. ¿De quién recibe instrucciones Ucrania? Seguramente de Inglaterra, ¿no? Seguramente de Inglaterra. Pero, ¿qué pasó aquí? Hoy leía, porque esto es muy nuevo, hoy leía los artículos y lo que veía, todo lo traté, por eso tuve que ir a Telesur, claro, a veces hay noticias que tienes que ir a buscarla a canales, sea de Asia, sea de América Latina, porque especialmente en Europa vivimos, bueno, yo creo que no hay ningún lugar, bueno, quizás China, Corea del Norte, pero creo que no hay ningún lugar de un mundo medianamente libre donde se engañe, se mienta tanto y haya ya una desfiguración hasta contar las noticias al revés, como está pasando en Europa. Europa, lo venimos diciendo, y tiene que ver con la profecía, la caída moral de Europa es espeluznante. Hoy buscaba y todo era, bueno, fuego cruzado, Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. La realidad es que si Rusia hubiese atacado algún, digamos, lugar energético de Ucrania, pues tendríamos la noticia en primeras portadas, como Rusia rompe la tregua. Entonces, como era insostenible, como claro, tampoco querían decir que Ucrania rompió la tregua, pues había que dejarlo como en una especie de confusión. Bueno, hay acusaciones mutuas, fuegos cruzados, no, nada era claro. No, había una cosa clara, que Ucrania atacó. Y según tenía oído, Rusia, el ejército respondió con drones, pero luego la misma Rusia derribó los drones por orden del mismo Vladimir Putin. Porque Putin, decía el mismo ministro también, se decía que Putin estaba, bueno, como había dado su palabra, de mantener el acuerdo. Y como él mismo había dado la orden de derribar los drones que salieron en respuesta a este ataque. Pero la realidad es que esto no se puede negar. Ucrania rompiendo y torpedeando los acuerdos. Pero ahora sale Trump hablando, no, que muy bien con Zelensky, que están hablando muy bien, que están llegando a acuerdos. Es decir, aquí no se sabe realmente lo que hay. Pero vamos a ver algo. Dice, bueno, pero no se puede fiar de nadie. Pues está muy bien que no te puedes fiar de nadie. Yo creo que de gente de especialmente ciertas esferas uno se tiene que cuidar. Pero quizás hay de algunos que te tienes que fiar menos. Y aquí está el tema. Quizás lo que tenemos que aceptar, y parece que nos es imposible aceptar a los occidentales, es que los de otros lugares que parecen tan, como decía uno de aquí, un secretario aquí de exteriores, por así decir, de la Unión Europea, que aquí Europa es un jardín y el resto es una jungla. Y a veces cuesta aceptar de que los de afuera, los del otro lado, los del tercer mundo, las junglas de afuera, pues parece que son mejores que nosotros. O por lo menos en muchos sentidos y en varias cosas son mejores que nosotros. Porque está claro quién es el que más miente aquí. Y saben, una persona que viene, sí, un servidor que viene mirando noticias de todos lados durante tanto tiempo, y yo ya lo dije, cuesta encontrar mentiras, noticias mentirosas o falsas del otro lado del muro, por así decir. Cuesta encontrarlos, quizás se cuiden mucho de no hacerlos, quizás omitirán lo que no les interesa que salga, pero el tema de Europa, lo que ya cuesta, especialmente Europa, pero también Estados Unidos, mucho de esto se arrastra también a Latinoamérica, pero en Latinoamérica parece que hay más libertad inclusive, pero de Europa especialmente, y todo viene, la narrativa, el discurso, las fuentes vienen de Inglaterra, lo que cuesta es encontrar la verdad. Es un discurso de engaño, de mentiras a nivel informativo que es de no parar. Y esta es la que estamos viendo. Entonces aquí no estamos viendo quizás si uno es bueno y si uno es malo y el otro es bueno. Pero quizás lo que tenemos que ver es quién es el más malo y quién es el que más miente aquí. Y lo que está quedando claro, que los más malos y los que más mienten están de este lado, del llamado mundo civilizado, del mundo basado en reglas, del mundo que tiene la luz, que tiene los valores morales más altos, y en el papel es verdad que los tiene. Pero por eso es más culpable. Y por eso a Europa se le exige más. Yo por lo menos le exijo más a Europa, también a Estados Unidos. No soy de los que piensan que Europa ha sido la peste del mundo. No, ha hecho cantidad de cosas positivas para este mundo. Por eso duele ver la caída moral que está viviendo Europa, que es algo como no hay parangón hoy en este mundo.
Está siendo moralmente ya por debajo de cualquier otro lugar del mundo. Y si los políticos se dedican a hacer este tipo de cosas, a engañar y a mentir, y además la corrupción terrible. Sí, sí, uno era bueno, y los chinos, no, los chinos, el que roba, pues si no es la pena de muerte, la cadena perpetua. Y cuando era la Unión Soviética, pues era un balazo en la nuca. Algunos dirán, bueno, vale, eso es demasiado, puede ser. Pero hay lugares donde todavía no soportan la corrupción, hay lugares donde parece que todavía, aunque quizás sea una estrategia política, pero quizás parece que todavía tienen escrúpulos y ciertos límites morales, pero aquí en Occidente parece que ya no hay límites, y realmente no parece, ya no hay límites. La caída moral de Occidente es tremenda, y esto es profecía. Por algo el mundo, y especialmente, y primeramente, y principalmente desde Occidente, se va a pedir un líder moral. Porque si la moral iría tan bien, ¿quién querría un líder moral? Pues por algo, y también esto está pasando, porque entonces la gente querrá un líder moral, porque al final la gente se va dando cuenta que solo nos mienten, nos engañan y que la corrupción es ya una cosa generalizada. Pero ¿qué podemos esperar si los de arriba son así? ¿Qué podemos esperar del pueblo? Ya podemos ir esperando lo que la sociedad occidental, ¿a dónde está yendo? Vamos a ver el vídeo de Clinton, sí, Bill Clinton, que no tendría por qué mentir en este sentido sobre Vladimir Putin. Nos va a hablar sobre Vladimir Putin. ¿Cómo es Putin a puertas cerradas? Mire, el señor Putin es notablemente inteligente. Teníamos una relación muy buena y franca. ¿Qué tan franca? Brutalmente franca. Hay que ser brutalmente honesto con la gente en privado. Y luego, si quieres que te ayuden, debes evitar avergonzarlos en público. Ahora bien, a veces hacen cosas que hacen imposible que te quedes callado. ¿Alguna vez Putin incumplió un acuerdo personal que hizo con usted? No, no lo hizo. Entonces, ¿se puede confiar en él a puerta cerrada? Mantuvo su palabra en todos los acuerdos que hicimos. Pues aquí lo vemos. ¿Por qué diría algo así Bill Clinton? ¿Con qué interés? Él, siendo demócrata, ¿por qué diría algo así? Quizás lo que ha dicho, y obviamente es la verdad. Y quizás, ¿qué nos cuesta aceptar? Que hay políticos de esos países que parece que son tan malos, tan terribles, que son más honestos que los que tenemos nosotros. Yo ya no voy a hablar si es bueno o si es malo, pero que quizás es mejor que los que tenemos nosotros. Pues parece que esa es la pura realidad de lo que tenemos aquí. Pues en cambio, desde el lado de Estados Unidos y Europa, todo se ha incumplido. Todas las palabras, todos los acuerdos, las firmas, todo se ha incumplido. Pues bueno, esta es la realidad que tenemos. ¿Qué más? Trump y Putin coinciden en que Irán nunca debería estar en condiciones de destruir a Israel. Claro, aquí los acuerdos no involucran solo la cuestión de Ucrania. Aquí se están involucrando todas las cuestiones de geopolítica a nivel mundial. Y un tema claro es Medio Oriente. Pensemos que Irán es un aliado estratégico de Rusia. Y Trump, que parece que quiere ir a hacer saltar Irán por los aires. Entonces, aquí hay un problema también. Ya vemos cómo se está intentando cortar, como ayer hablábamos, de ese símbolo del pulpo, como Irán como un pulpo, cómo se está cortando todos los tentáculos de Irán y solo después quedará la cabeza. Pero entonces, este es un acuerdo muy complicado, por eso es muy difícil llegar. Porque aquí parece que Estados Unidos tendrá que ponerle un límite a Israel para que Putin también pueda llegar a un acuerdo sobre Ucrania o sobre ciertas cosas. Y Estados Unidos está dispuesto. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. ¿Acaso Rusia quitará la mano y dejará a Irán que hagan lo que quieran con Irán? Pues tienen muchos tratados, muchos vínculos unos y otros. Entonces la cuestión es muy fina y muy complicada. Ya iremos viendo. Acuerdo Rusia-India. Sí, solo vamos a ver algo. Bueno, lo siento que parece que se han ido fotos. Espero que no me pasen en cuestiones peores, pero a veces pasan con los PowerPoint. Acuerdo histórico entre Rusia e India, a pesar de la posición del país asiático en la guerra. Pues sí, estamos viendo acuerdos, digamos, también de cuestiones. Aquí nos dicen, Nueva Delhi ha cerrado un acuerdo con la compañía rusa, esta compañía, para la adquisición de motores para los tanques T-72 por $248 millones. Sabemos que hay un gran vínculo entre Rusia e India. Es verdad que India no se ha posicionado muy a favor de Rusia en la guerra, se ha mantenido lo más neutral, pero
día a día estos China, Rusia, India cada vez están más cerca unos de otros. Y vamos al tema del rearme europeo. Reino Unido y Francia ponen en marcha el envío de tropas a Ucrania para presionar a Vladimir Putin. Hay que debilitar su maquinaria bélica. La coalición de voluntarios, o los predispuestos que le llamaban, celebrará una reunión de altos mandos militares. Ahora mismo se están reuniendo. La coalición de voluntarios se echará a andar el próximo jueves, hoy mismo, con una reunión en Londres de altos mandos de las Fuerzas Armadas de los países que van a formarla para empezar a coordinar los aspectos técnicos del despliegue de las fuerzas de paz en Ucrania. En teoría, la misión de estas fuerzas será salvaguardar el alto el fuego que supuestamente deberá alcanzarse en el futuro entre Rusia y Ucrania. En la práctica, su misión será la protección de Ucrania. Será un papel similar al de los 24.000 soldados estadounidenses que están estacionados en Corea del Sur desde que en 1953 se alcanzó el alto al fuego que aún está en vigor entre ese país y Corea del Norte. Así pues, existirá al menos sobre el papel un riesgo de que la coalición de voluntarios, un término no exento de cierta ironía, dado que fue acuñado en 2003 por Estados Unidos para referirse a los países que lo acompañaron en su invasión de Irak, sufra ataques o deba defender a Ucrania. Es decir, no está fuera del riesgo de que entre en la guerra, es lo que está diciendo. Dice, las palabras pronunciadas ayer por Starmer querían ejercer presión sobre Vladimir Putin e instar a la coalición a entrar en acción. El premier arrancó la cumbre afirmando que mi impresión es que más pronto, más tarde, Putin va a venir a la mesa de negociación. Bueno, hasta ahora de alguna manera lo está haciendo, pero no contigo, ¿no? Pero, y este es un pero importante en esta reunión, no podemos esperar sentados a que eso pase. Añadió que ahora es el momento de ejercer la máxima presión sobre Rusia y que hay que continuar con las sanciones para debilitar la maquinaria bélica de Putin y llevarlo a la mesa. En la misma línea, el presidente francés Emmanuel Macron declaró anoche en una entrevista en Europa y Estados Unidos que Europa y Estados Unidos deben ejercer una clara presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego, porque no da la impresión de querer sinceramente la paz. Pues lo que no da la impresión de que quieren la paz son ellos. Claro, los primeros que no da ninguna impresión que quieren la paz son en este momento Inglaterra y Francia. Pero luego, ¿qué pasa con Alemania? Luego, ¿qué pasa con el resto de...? Bueno, especialmente hablamos de los tres principales de Europa, los otros irán atrás. Meloni, Italia está ahí que sí que no, más que no que sí, pero tampoco un no rotundo. Luego tenemos, por supuesto, países como digamos Hungría, de Víctor Orbán y todos ellos, que luego veremos algo. Por supuesto que ellos no quieren saber nada. España, que habla, que dice, pero España, por supuesto, hará lo que le digan. Y en Estados Unidos vemos esa especie de contradicción hoy, que sí, que no, que no, que sí, que no sabemos, que un día dicen una cosa, que otro dicen otra, que realmente cada vez más cuesta entender si Trump algún día dijo la verdad que quiere la paz, si la quiere, si no la quiere, no sabemos a qué juega. Parece que realmente la única persona, los únicos que quieren la paz son los del otro lado. Son los rusos, pero claro, tendrá que haber una rendición o tendrán que haber unas condiciones claras. Él lo dijo, si aceptan estas condiciones claras, que eran las de siempre, para que no pase esto, pues aquí paz permanente y para siempre, no de 30 días. Pero parece que eso no interesa. En principio se supone que Reino Unido y Francia ejercerán en la práctica posición de liderazgo, no solo por la posición política de sus respectivos gobiernos, sino porque sus fuerzas armadas son, con una enorme diferencia, las más capaces de Europa y tienen experiencia de combate reciente. Y todo esto a la espera de qué hace Alemania. La reunión virtual de ayer encalló en una cuestión clave, el uso de los 300.000 millones de euros del Estado ruso congelados en los países que tomaron parte en la cumbre para financiar la compra de armas por Ucrania. Hasta la fecha solo se han usado en 2 ocasiones, uno por la Unión Europea, otra por Reino Unido, los intereses generados por ese capital. Londres quiere que el principal pueda ser empleado, pero París y Berlín se oponen. Pero ya vimos la otra vez una noticia donde París ya también hablaba de usar estos activos. Berlín por ahora se opone, pero ya sabemos que Berlín, si Inglaterra y Francia le dicen, cederá. La fase operacional de Starmer, así pues, aún tiene mucho por delante. Francia reabre el debate de la mili. Macron no lo ve como una opción realista y el 61% de los franceses apoya su restablecimiento. Pues estaban viendo encuestas donde la mayoría de la gente en estos países, en países de Europa, están apoyando la mili obligatoria otra vez.
Claro, esto es muy complicado para ciertos gobiernos porque puede ser muy peligroso. Por ejemplo, para el gobierno de España, aprobar algo así, eso le puede costar la legislatura. Pero vemos que esto ya cada vez se plantea más, empieza a hacer eso, a mover la ventana de Overton. Empieza la ingeniería social para que la gente entienda que esto es lo que hay que hacer. Y cuando esto esté ya aceptado por la mayoría de la población, pues los políticos no tendrán problema en establecerlo. Alemania, Bundestag aprueba el aumento del gasto en defensa. Sí, vamos a leer algunas cosas. La Cámara Baja del Parlamento de Alemania aprobó este martes una reforma constitucional que permitirá un histórico aumento del gasto en defensa para rearmar el país. Según dijo en el debate parlamentario el líder de la CDU y virtual canciller alemán, Friedrich Merz, la guerra de Vladimir Putin contra Europa es la principal circunstancia que justifica los cambios constitucionales que su partido sacó adelante con el SPD y los Verdes, la coalición que ya viene gobernando. Solo que ahora se han cambiado la derecha por la izquierda, pero sigue la misma coalición. Claro, este Merz, que ya lo vimos, hombre fuerte de los Rothschild, hombre fuerte de BlackRock, hombre fuerte de HSBC, digamos, de la banca también inglesa de los Rothschild, hombre fuerte de BlackRock, hombre fuerte del sionismo financiero internacional, mucho más de lo que era Olaf Scholz. Sí, un hombre fuerte como lo es también Macron. Ese es el que está ahora en el poder. Dice, los conservadores y los socialdemócratas que negocian una coalición de gobierno querían aprobar la reforma de urgencia en el actual hemiciclo, dado que en el nuevo surgido de las elecciones generales del 23 de febrero la ultraderecha y la izquierda podrían haber bloqueado el gran plan de Merz. Es decir, hacen unas elecciones, dicen que no van a hacer esto, la gente vota una línea a seguir y ahora se apuran en hacer lo que dijeron que no iban a hacer, porque no vaya a ser que cuando asuman los nuevos cargos, lo que la gente votó, obviamente no lo van a poder implantar. ¿Esto es democracia? ¿Esto es el voto popular? ¿Esto es la voluntad popular? ¿Esto es el poder del pueblo donde digamos, apenas ganan, hacen lo que dijeron que no iban a hacer y se apuran en hacerlo antes que asuman los nuevos, lo que la gente votó, porque si no, no lo van a poder hacer? Es que esto es una vergüenza. Esto es para que la gente no vaya a votar nunca más, o realmente si quiere salir a la calle por algo, pues salga a la calle por eso, se vaya aquí a las casas o a los palacios legisladores de esta gente, gubernamentales, a echarle en cara de cómo realmente pisotean al pueblo de la peor manera, se mofan, se ríen y prácticamente se orinan y se defecan en el pueblo. Es lo que están haciendo. Esto es vergonzoso, pero pues ahí vamos. La reforma constitucional que permite el rearme alemán se aprobó junto a otras modificaciones de la ley fundamental que permitirán la creación de un fondo para infraestructuras y la protección del clima de 500.000 millones de euros en 12 años, además de ofrecer posibilidades de endeudamiento a los 16 estados federados. Sí, además cuestiones del clima, ya a los verdes no le fue tan bien. Ya el tema ese ecológico parece que no tiene ya no fue tan votado, pero igual siguen con lo mismo. Les da igual lo que la gente vote. Ellos tienen una agenda y la tienen que cumplir. Y su agenda es la agenda, sí, de la masonería iluminada. Y la masonería iluminada lo que tiene que hacer, y esto lo venimos diciendo, es generar caos, es generar destrucción, es ser una enfermedad para que alguien dé un orden. Por eso, todo esto que venimos diciendo no es porque sí, hablando de la bajeza moral de el poder en Europa y en Estados Unidos, especialmente en el mundo, digamos, occidental del primer mundo que le llaman, de esta caída moral, porque esto es parte del plan de la masonería iluminada, sí, los famosos iluminados de Baviera, generados por la orden jesuita, por supuesto, porque es generar un caos, generar un desorden tan grande que la gente pida un líder moral, un líder que ponga orden. ¿Y quién será? Pues será el Vaticano, por supuesto, será el Papa de turno. Y para eso han infiltrado la masonería en su tiempo con los iluminados de Baviera, sí, aquellos que venían también de templarios, todo esto lo hemos explicado, para controlarla y usarla en este sentido. Y esta gente, claro, si pertenecen a los Rothschild, ¿quién es la masonería? Pues son los Rothschild, ¿no? Y compañía, también la monarquía inglesa y tantos, los grandes reyes y los grandes mercaderes de la tierra. Y ellos lo que tienen que hacer es esto. Total, ellos están junto a Babilonia y van a seguir estando junto a Babilonia. El rearme de Europa ha comenzado en una fábrica de Volkswagen en Alemania.
en vez de coches producirán tanques. Fantástico, esto sí que es el progreso. Adelantando a VW a ritmo de tanques, a Volkswagen. Pocos datos para entender lo que está ocurriendo como él ofreció esta semana. Rheinmetall, el mayor contratista de defensa en Alemania, que también es de BlackRock y compañía, es decir, Rothschild y compañía, ha superado en valor de mercado a Volkswagen, la empresa con mayores ingresos de Europa. Sí, la gran automotriz del mundo era Volkswagen, reflejando un cambio estructural en la economía alemana hacia una mayor inversión en la industria militar. Mientras que Volkswagen enfrenta desafíos en la demanda, reducción de costes y competencia extranjera, Rheinmetall ha triplicado su valor desde la elección de Donald Trump. Vaya, así que Donald Trump está en contra de los grandes del complejo militar. Mira, si esto pertenece a los fondos de inversión estadounidenses y británicos, a esta élite financiera sionista. Como presidente de Estados Unidos, impulsado por la expectativa de un aumento en el gasto militar europeo. La postura de Trump de distanciar a Washington de su papel como garante de la seguridad occidental ha incentivado ese rearme de la OTAN, generando un boom en la industria de defensa europea, de fábrica de coches a tanques. Y como gran símbolo de ese cambio industrial alemán, Volkswagen y Rheinmetall están negociando un acuerdo que hasta hace pocos años hubiera parecido una auténtica distopía, totalmente. La venta de la planta de Osnabrück, que Volkswagen planea como parte de su reestructuración, aunque el CEO de Rheinmetall, Armin Paperger, ha indicado que todavía no se ha cerrado. Se ha hablado de utilizar la planta para fabricar tanques y otros sistemas militares, evitando así los costes de construir una nueva instalación. Es más, no sería ni la primera ni la única fábrica que están comprando. Más fábricas, porque Rheinmetall está en proceso de reconvertir otras 2 plantas automotrices en Alemania para la producción de equipamiento militar, reflejando el impacto del aumento del gasto en defensa en la región. Bueno, la industria alemana, la industria que puede ser productiva, beneficiosa, pues se va al garete, y lo que viene es la industria militar, que de bueno no tiene nada y solo provoca gastos inclusive para la población. Porque esto no es que, mira, hago coches, los vendo, la gente compra, fabrica, compra y vende. No, esto es utilizar los recursos de los contribuyentes para darle a estas fábricas, para usarlo en cosas que después, es decir, para que el propio pueblo del propio país y de un país ajeno, que en este caso sería aquí en Rusia, pues mueran en el campo de batalla. Fantástico, este es el gran progreso de la Unión Europea. One more thing, recientemente el grupo de defensa KNDS anunció la adquisición de una planta en el este de Alemania, anteriormente operada por la francesa Alstom, para la fabricación de tanques Leopard 2 y vehículos de combate Puma. Estas conversiones de nuevo evidencian un cambio de enfoque en la manufactura alemana, donde las infraestructuras industriales se están reconfigurando para la producción militar. El declive de un sector. Sí, aquí nos habla como, digamos, básicamente lo que nos habla es cómo históricamente Alemania, que es el gran país automotriz, el gran país del automóvil, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, después estarán los superdeportivos de Italia, pero el gran país obviamente es Alemania, pues es el declive total. Dice Volkswagen que en 2023 encabezó la lista Fortune 500 Europa con 348.000 millones de dólares en ingresos, ha visto cómo su valor de mercado ha caído a solo 60.000 millones. Impresionante. La mayor fábrica de automotriz del mundo se está yendo a pique, y sus fábricas ahora, pues la Rheinmetall para fabricar ¿qué? Armamento. Terrible lo que está pasando. Hace 2 años, 3 años, justo antes de que empezara la guerra, nadie, pero nadie hubiese creído que en tan poco tiempo, que en 3 años, podíamos estar viendo esto. No se lo hubiese creído nadie. Quizás ni nosotros que conocemos la profecía nos hubiésemos creído que tan rápido. Pero bueno, como conocemos los tiempos, quizás nos hubiese dicho, bueno, impresionante, pero es lo que tiene que pasar. Dice, el impacto del gasto militar. Todo este caldo de cultivo ha llevado a la Unión Europea a diseñar un plan de rearme de 800.000 millones de euros. Alemania, por su parte, ha tomado medidas aún más agresivas, destinando 500.000 millones de dólares a la modernización de infraestructura y flexibilizando su política de endeudamiento para excluir el gasto en defensa de sus estrictos límites fiscales. Lo que veíamos, subieron el techo de deuda, algo que habían prometido que no lo iban a hacer, pero lo hicieron. Pues dice que el país podría invertir hasta 1,3 billones de dólares. En estadounidense 1,3 trillones. ¿Y quiénes son los grandes beneficiados? La Rheinmetall, Thales, BAE Systems, la británica, todo es BlackRock, Vanguard, todo es Rothschild
y compañía. Todo es sionismo financiero internacional. Un desafío, así las cosas, mientras la hasta hace nada todopoderosa Volkswagen lucha por sobrevivir a la crisis que vive el sector, la industria de defensa se ha convertido en el inesperado motor de crecimiento de la industria alemana. Esto de motor no, es una farsa. Y parece convertirse en el símbolo y lanzadera de ese rearme europeo que presenta como desafío clave para el viejo continente. Sí, Alemania está siendo, quizás, como ya era la gran industria, la gran locomotora, pues es que lo sigue siendo a nivel del rearme, pero el ejército, el mando del ejército no va a estar en manos alemanas, va a estar en manos, ¿qué? Británicas y francesas. Aunque Gran Bretaña no tiene nada que ver, bueno, Inglaterra, Gran Bretaña no tiene nada que ver con el euro, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que manda y manda mucho. Y Alemania, pues Alemania como también punta de lanza para ir contra Rusia. Todo esto es profecía católica, ¿eh? Estas son las profecías católicas. La cuestión de que Rusia pasará por Alemania y llegará hasta París, todo esto es profecía católica, ¿eh? Es lo que están haciendo, cumpliendo las profecías católicas, cumpliendo la agenda católica. Polonia le pidió a Estados Unidos que despliegue armamento nuclear en su territorio como disuasión frente a Rusia. Y una cosa más que me gusta comentar de lo anterior, de esto, del tema del rearme. Es que, bueno, de estos 150.000 millones primeros, sí, la Unión Europea está diciendo que, bueno, pero solo podrá ser para las industrias europeas. Pero como ya vemos lo que decimos, al final las industrias europeas, y especialmente las alemanas, son de las industrias, pertenecen a los grupos que dominan las industrias británicas y la industria estadounidense. Porque aquí no es un hecho de que gana Estados Unidos o gana Inglaterra o gana Francia o gana... olvidémonos de eso, y la mayoría de los analistas geopolíticos siguen con eso. No, aquí es una élite bancaria, una élite de testas coronadas y una élite religiosa que son los que dominan las cuestiones y están en un país como en otro, pero principalmente en Europa, pero también tiene sus brazos en Estados Unidos, especialmente con los Rockefeller, ¿no? Entonces los que ganan son los mismos. Es decir, aunque quede para las industrias puramente europeas, gana esta misma gente. Polonia le pidió a Estados Unidos que despliegue armamento nuclear en su territorio como disuasión frente a Rusia. Polonia también, otra cabeza de turco frente a la guerra contra Rusia. Polonia, pues está ganando todas las cartas también. Sánchez defiende el aumento del gasto militar para reindustrializar España y la Unión Europea. Pues Sánchez, los socialistas, que hasta hace 2 días era el no a la guerra, el socialismo que uno piensa que son, siempre dicen, bueno, son la derecha, ¿no? Los que les gusta la guerra y esto y lo otro, pero ahora los socialistas parece que son los primeros que van ahí a por la guerra. Starmer, Sánchez, pues ¿cómo cambian las cosas? Qué rápido cambian los vientos. Bueno, aquí nos habla un poco toda la cuestión, pero todos los conflictos, pero vemos cómo el socialismo español, por supuesto, a lo que le digan desde Europa, desde Bruselas. Tusk, esto es Polonia, pide a la Unión Europea que confisque los activos congelados de Rusia para prestar ayuda financiera a Ucrania. Otra vez, más de lo mismo. Dice, en virtud de las sanciones, la Unión Europea ha congelado 210.000 millones de euros en activos del Banco Central de Rusia, la mayoría de ellos depositados en Bélgica. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha pedido a la Unión Europea que confisque los activos del Banco Central de Rusia, congelados debido a las sanciones para financiar futuras ayudas financieras a Ucrania. Hasta ahora el bloque solo ha utilizado los ingresos extraordinarios de los activos retenidos en su territorio, cuyo valor se estima en 210.000 millones de euros, para prestar ayuda financiera y militar a la nación devastada por la guerra. Sin embargo, la opción de confiscar los activos sigue siendo un terreno resbaladizo, ya que el dinero se considera propiedad soberana de Rusia y por tanto está protegido por el derecho internacional. Pero ya vemos que el derecho, las leyes, a los de aquí poco les importa. A los del mundo basado en reglas, en las reglas que solo convienen a ellos, pues el derecho internacional se lo pasan ya saben por dónde. Pues sí. Sin embargo, para ello sería necesaria la unanimidad de toda la Unión Europea. Es poco probable que Hungría, firme detractor de las sanciones de la Unión Europea, esté de acuerdo. Alemania también ha expresado sus reservas sobre esta medida sin precedentes. Mientras tanto, el Kremlin ha amenazado con tomar represalias contra la confiscación. Vemos que Hungría, que la otra vez parece que en unas cosas se dio, en ciertas sanciones, vemos que también va
negociando. Si no accede a ciertas cosas, no recibe también el dinero que tiene que recibir, así que siempre tiene que ir cediendo en algunas cosas. Pues ahora, bueno, no lo he puesto, pero también, bueno, había una noticia que la había puesto hace unos días, al final no la quité para que no sea demasiado largo, pero también Hungría ha sacado leyes ahora contra todo el tema LGTBI, todo el tema transgénero, bueno, de ideología de género, bueno, poniendo límites rotundos a toda esa cuestión, así que ya vemos cómo la cuestión de Hungría cada vez es más complicada para la Unión Europea y cómo están tratando de quitarle el derecho a veto. Pero bueno, nos habla de los 500.000 millones, que ya lo vimos. Esta noticia sí que es realmente impresionante. Rumores de que Estados Unidos planea abandonar el mando de la OTAN. Según se informa, la administración Trump está considerando una reforma radical de la estructura de comando militar de Estados Unidos, incluida la renuncia al papel de comandante supremo aliado de la OTAN en Europa. Sí, el secretario general de la OTAN siempre es un europeo, pero el general a cargo siempre es un estadounidense. Ya sabemos, el 80% de la infraestructura de la OTAN, del ejército de la OTAN, es de Estados Unidos. Pero parece que realmente estamos viendo cómo se intenta una separación cada vez más fuerte entre Estados Unidos y Europa. Ya vemos cómo Estados Unidos apretando en la cuestión del Medio Oriente, vemos cómo Europa apretando en la cuestión con Rusia, en la cuestión de la guerra con Ucrania. Y vuelvo a repetir, la agenda católica, es decir, las profecías católicas, la agenda, cuando hablan de la guerra de Europa con Rusia, nunca está metido Estados Unidos. Quizás es lo que interese, pero ya digo, son un matrimonio que a lo sumo se separará momentáneamente, pero al final estarán juntos. Pero quizás ahora interese que cada uno vaya por su lado. ¿Y por qué decimos que somos un matrimonio? ¿Y que es como una empresa que a un departamento que tenía ahora lo han dividido en dos? Porque el lema es el mismo. Luego lo vamos a ver. Aquí esto también, el video, me hubiese gustado poner el video, pero no había forma el subtítulo es en inglés, entonces simplemente voy a leer lo principal, pero el video es impresionante. Y es Kaja Kallas, sí, lo que es como la ministra del Interior, la secretaria de Estado, digamos, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, la jefa de la diplomacia de Europa, y lo que dijo es, la derrota de Rusia no es algo malo, entonces puede haber un cambio en la sociedad. Hay muchas naciones dentro de Rusia. Bueno, incluyendo a Rusia, yo no vi que diga esto en inglés. Pero dice, hay muchas naciones dentro de Rusia. Y si tienes naciones más pequeñas, no es una mala cosa. Su gran poder será mucho más pequeño. Es decir, ella está hablando de ese viejo plan. Ya venía de Gran Bretaña o de hace tanto tiempo. Ya estaba con la Unión Soviética y algo se hizo cuando cayó la Unión Soviética. Se le perdió el 30% de su territorio. Pero ese viejo plan de desmembrar Rusia, ese primer experimento, ese ensayo que se hizo con Yugoslavia hace 25 años. Pero lo que causa impresión es como una diplomática europea, una jefa de diplomacia, que hable con tanta libertad sobre descuartizar un país ajeno. Es como que se sienten ahí en un barrio y se sienten 2 o 3 de una casa y se hablan de entrar a la casa de un vecino a partirla en 4 pedazos. Es decir, cómo tienen el descaro de hablar libremente, de ir a descuartizar, a desmembrar una nación. ¿Vemos quién es el más malo en esta historia? ¿Y alguien le puede quitar el derecho a la defensa a los rusos? Pero claro, vamos a comentar algo al final con la cita, que es algo que veníamos hablando. Llegan a Bosnia más tropas EUFOR para mantener la paz tras el aumento de las tensiones. Las fuerzas de paz de reserva llegaron el miércoles a Bosnia en medio de las crecientes tensiones en el país, un día después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reafirmara su apoyo a la integridad territorial y la paz del país. Los militares italianos y checos aterrizaron en el aeropuerto de Sarajevo. Sí, nos suena Sarajevo, lo que hablábamos de la ex Yugoslavia, que se descuartizó como experimentando lo que había que hacer con Rusia. Y fueron recibidos por la fuerza de la Unión Europea en Bosnia, conocida como EUFOR.
En los próximos días llegarán tropas, helicópteros y suministros militares rumanos. Esto estamos hablando prácticamente de algo que está muy cerca de Rusia. Rutte había prometido el apoyo inquebrantable de la OTAN a la integridad territorial de Bosnia, después de que una serie de movimientos de los serbio-bosnios aumentaran las tensiones casi 30 años después del final de una sangrienta guerra. Serbio-bosnios. Serbia, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo. Bueno, todo lo que pasó con lo que era antiguamente Yugoslavia. Cuando yo era joven, sí, había un país que se llamaba Yugoslavia, había un país que inclusive en el fútbol era bueno, hizo buenas campañas en los mundiales, pero lo que quedó es muy poco. Croacia por un lado, Serbia por el otro, los más importantes. Bueno, claro, Croacia, todos los conocemos futbolísticamente, hablando de este tema de fútbol, sigue teniendo muy buenos equipos que, bueno, de vez en cuando. Pero eran un país mucho más grande y así quedó. ¿Y por qué? Quedémonos con lo de Bosnia. Dictadura europea. Sí, ya estamos claros que en Europa estamos en una dictadura, ya no nos vamos a engañar. Más de 100.000 manifestantes se concentraron contra la corrupción del gobierno de Vučić. Las protestas comenzaron hace 4 meses después de que un toldo de hormigón se derrumbara en una estación de tren del norte de Serbia, matando a 15 personas. Las manifestaciones han estallado casi a diario en respuesta a la tragedia. Aquí tenemos una tragedia, bueno, penoso, que murieron 5 personas, que hubo en una estación, pero ¿esto es justificativo para tumbar un gobierno? Pues entonces, ¿qué pasa con el gobierno de España, que con la Dana de Valencia, que a los 224 personas dejaron de contar para que no llegue la cifra que hablan de que ha ido a miles y aquí no ha pasado nada? ¿Esto realmente es así? ¿O acá interesa y se ha venido gestando otra vez estas especies de primaveras de colores, como las primaveras árabes, ya saben? Primavera del tulipán, de las flores, y para poner nombres son muy bonitos, claro, primavera árabe, revoluciones de colores, revolución del tulipán, suena muy lindo, ¿no? ¡Ay, qué maravilloso! Bueno, no, son un baño de sangre. ¿Qué pasa con el gobierno de Serbia? Claro, el gobierno de Serbia va más alineado al gobierno de Víctor Orbán de Hungría, al gobierno de Fico de Eslovaquia, a lo que está pasando en otros países que están en elecciones. Claro, son los que no quieren ir a una guerra con Rusia. Y allá vemos cómo se está moviendo todo y se aprovecha una desgracia, pero que de estas siempre aparecen, y no son justificativos eso por sí solo de tumbar un gobierno. Puede ser, dicen, no, es que la corrupción, puede ser, yo no digo que no, pero aquí parece que qué raro que los conflictos estén pasando justo en estos países. Las movilizaciones se hablan de más de 100.000 personas, hay gente que dice que más y que puede ser porque son impresionantes. Bueno, tremendo. Esto fue un poco antes, caos en el Parlamento de Serbia, 3 heridos por una protesta en el recinto con bombas de humo y bengalas. Sí, empezaron a tirar bombas de humo, bengalas, la oposición. Es decir, la están liando en Serbia y posiblemente lleven a cabo lo que quieren, tumbar el gobierno para que venga un gobierno afín ¿a quién? Pues afín a la OTAN, afín a la Comisión Europea, y que se quiere ir a la guerra contra Rusia, básicamente. El Parlamento serbio confirma la caída del gobierno tras la renuncia presentada en enero por el primer ministro. Sí, nos habla, no lo vamos a leer para no estirar mucho, pero nos habla de que aquí, bueno, los votos, todo, se tiene que llamar posiblemente elecciones, el presidente, digamos, el primer ministro ha tenido que renunciar, el presidente Vučić entonces ha descartado, dice, la propuesta de la oposición para un gobierno de transición y ha dejado entrever que se podría celebrar elecciones anticipadas en junio. Pero ya vemos cómo las cosas van dando sus frutos. Veamos lo que pasaba en Georgia y en tantos de estos lugares. Rumanía, seguimos con el conflicto, ya no tenemos país, excluyen a candidata opositora rumana de las elecciones presidenciales. La Oficina Electoral Central, la BEC, rumana, ha rechazado este sábado por segunda vez la candidatura de la líder de la oposición, la senadora Diana Lovanović Sosoaca, para las próximas elecciones presidenciales del país previstas para mayo. Sí, ya prohibieron a Georgescu. Ahora irá otro, vamos a ver si lo aprueban, porque irá otro. Pero aquí tenemos una de otro partido que también es, digamos, según ella, soberanista, pues que tampoco la dejan, ya por segunda vez. Esto es impresionante. Ella, claro, ya dicen que esto es una dictadura, que esto es un régimen dictatorial,
ella claramente dice que acusa a la Comisión Europea y a su presidente Ursula von der Leyen de orquestar su anterior destitución. Dice, Ursula von der Leyen tiene en sus manos a los políticos rumanos y les ordena las decisiones que deben tomar. Bueno, esto lo vimos y esto no se equivoca. Si vimos cómo el comisario de la Comisión Europea, Breton, dijo, lo hicimos en Rumanía y lo volveremos a hacer si es necesario en Alemania o donde sea. Pues esto es una dictadura. Bueno, aquí vemos un poco más las cuestiones de por qué, claro, no quiere alinearse a la cuestión, digamos, a la guerra contra Rusia. Europa, apoyo al terrorismo. Ayer lo veíamos de Donald Trump, de Estados Unidos, ese apoyo al terrorismo, en una supuesta guerra contra el terrorismo desde el 2001. Pero ¿qué pasa con Europa? Aquí vemos a Ursula von der Leyen. La Unión Europea olvida la masacre de cristianos en Siria, que esa página holandesa cristiana de ayuda a los perseguidos cristianos dice que esto no existió, que no existe, que es mentira. Dice, y regará con 2.500 millones un país plagado de yihadistas. Vaya, el ministro de Exteriores israelí asegura que en Siria hay miles de terroristas de Hamas y de la yihad islámica que buscan crear otro frente contra Israel. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver algo, dice, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, bueno, dice esto, ¿no? Que hay miles de terroristas y que buscan crear otro frente de guerra contra Israel. Sí, pero ellos no confesaron que ellos ayudaron a generar la caída de Siria. Claro, se quitaron a Al-Assad, pero ahora parece que también les viene bien que estén este tipo de gente para aprovechar y ¿qué? Invadir prácticamente todo el país. Europa debe alzar una voz clara ante el asesinato masivo de civiles alawitas y cristianos en Siria. Vaya, pero parece que el asesinato masivo de cristianos en Gaza y de musulmanes, obviamente en Gaza, de eso no. Vemos esta retórica, esta hipocresía, este doble moral, este doble discurso de los políticos, por ejemplo, los europeos con lo que pasa en Israel, pero totalmente diferente con lo que está pasando en Ucrania, y Estados Unidos lo mismo, pero al revés. Y los políticos de Israel hablando del asesinato masivo de civiles en Siria, pero asesinando civiles a más no poder en Gaza. Y aquí hablando ellos de los cristianos, que también los están persiguiendo en otros lugares. Ya vimos cómo desde que se instauró el Estado de Israel en 1948, la comunidad que peor lo ha pasado y lo sigue pasando en el fondo son los cristianos. Pues impresionante, dijo el jefe de la diplomacia israelí en referencia a la operación del nuevo gobierno sirio en las provincias costeras de Latakia y Tartus contra grupos locales al derrocado al-Assad. Sí, ellos ponen a este gobierno y ahora van contra él, al gobierno terrorista de Siria. Pues quizás ahora tengan la excusa. Pero critica a Europa, claro, aprovecha también de tirar piedras a Europa porque Europa critica a Israel, ¿no? Pero todo esto no ha sido suficiente para que Bruselas niegue o al menos condicione la entrega de fondos al nuevo régimen sirio. La Unión Europea comprometió ayer lunes casi 2.500 millones de euros en 2025 y 2026 para Siria, en un claro acercamiento del bloque europeo con un régimen con claros vínculos con el terrorismo y el yihadismo. A ver, claros vínculos son directamente terrorismo y yihadismo, no es vínculos, han sido el terrorismo. Y lo siguen siendo. Los sirios necesitan un mayor apoyo, ya sea que estén en el extranjero o que decidan volver a casa, dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una conferencia internacional de donantes que tuvo lugar en Bruselas. Impresionante lo que estamos viendo. Por su parte, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, que se reunió con esta gente, aseguró que Madrid aportaría casi 10 millones de euros en ayuda humanitaria a Siria. En su discurso en Bruselas, el ministro interino de Relaciones Exteriores del nuevo régimen sirio, Asad al-Shibani, agradeció la realización de una reunión internacional de donantes y pidió que se retiren más sanciones que habían sido aplicadas a su país durante la dictadura de al-Assad. Esas sanciones fueron impuestas al antiguo régimen y por lo tanto somos castigados por algo que no hemos hecho. Creemos que es una necesidad moral y humanitaria. Vaya, expresó al-Shibani, quien evitó cualquier referencia a los actos sangrientos contra las minorías religiosas en Siria y tampoco nadie en Bruselas le increpó estos hechos. Sí, va ahí, se planta, dice que es algo humanitario, al mismo tiempo que están entrando a las casas y matando a civiles, y luego en Europa no solo le dan dinero, les rebajan las sanciones, no le dicen nada de todo esto,
¿Vemos esto de esta caída moral? Y por eso se necesitará un líder moral. Todo va cuadrando con la profecía. La Unión Europea no comentó la existencia de alguna condición para la entrega de la ayuda ni compromisos en favor de los derechos humanos de parte del nuevo régimen. Sin condiciones. Haz lo que quieras. Nosotros te damos el dinero. La Unión Europea, la ayuda financiera a Siria, pero dice que aumenta la ayuda financiera a Siria, pero dice que la esperanza pende de un hilo. Dice, la Unión Europea se ha comprometido a trabajar con el gobierno de facto de Siria para reconstruir y reactivar su economía, declaró el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a pesar del reciente estallido de violencia que pone en duda la estabilidad de la transición del país tras el régimen de al-Assad. Alemania destinará 300 millones de euros adicionales. Sí, pero ya se está hablando de 3.000. Bueno, estamos hablando de cosas impresionantes, ¿no? Así que Alemania también. La Unión Europea está dispuesta a hacer más para atraer las inversiones necesarias para la reconstrucción. Ese gran negocio, destruir un país para luego reconstruirlo. Lo vemos especialmente de las guerras con Irak. Siempre y cuando las autoridades de facto de Damasco continúen la transición hacia una nueva Siria en la que estén representados todos los sectores de la sociedad, declaró von der Leyen. Sí, de todos los sectores, pero mientras están matando a los sectores opuestos, ella no dice nada. Pues bueno. Dice, en el pasado siempre hemos trabajado por Siria y por los sirios, pero hoy por fin podemos trabajar con Siria, recalcó von der Leyen. Hoy por fin, hoy que llegaron los terroristas, hoy sí trabajamos con los que nos gustan. Pues fantástico. Kaja Kallas, la esperanza en Siria pende realmente de un hilo. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, declaró el lunes que el estallido de la violencia es muy preocupante y demuestra que la esperanza en Siria pende realmente de un hilo. La Unión Europea ya levantó una serie de sanciones de amplio alcance a industrias clave como la energía, el transporte y el sector financiero en un intento de ayudar a la recuperación económica y la reconstrucción del país devastado por la guerra. Kallas sugirió el lunes que el bloque continuará siguiendo su hoja de ruta para aliviar la presión sobre Damasco a pesar de la reciente violencia que expone la volatilidad y fragilidad del país. Esta es nuestra posición ahora mismo, que estamos ayudando a Siria para que también siga avanzando. Por supuesto, queremos ver que los actuales dirigentes hacen rendir cuentas a los responsables de la violencia y también queremos ver el carácter inclusivo de la construcción del gobierno, concluyó Kallas. Como si los que están generando la violencia sean grupos ajenos al gobierno y que no, bueno, pero el gobierno les tiene que hacer rendir cuentas por lo menos, si son el gobierno. Y habla de carácter inclusivo. Esta gente no se le cae la cara porque, bueno, tienen la cara de lo que la tienen. Por eso no se les cae. Pero realmente, claro, a una persona normal ya no podría darles dinero. Es decir, no podría levantar la mirada si tuviera que decir algo así. Cualquiera de nosotros, gente normal, si tuviéramos que decir estas cosas, seguramente no podríamos ni levantar la mirada. Pero por eso no estamos ahí y los que están, pues ya están bien entrenados. Esta gente, especialmente Kaja Kallas, que vienen de los que ya tenían el poder en la época comunista y ahora siguen teniendo el poder en estos países, ¿no? En Estonia, por ejemplo, en Lituania, en Moldavia, en todos estos países, los países bálticos. Un alto funcionario de la Unión Europea también sugirió que el Banco Europeo de Inversiones podría desempeñar un papel en la financiación de la reconstrucción del país. Según la ONU, la destrucción generalizada tras 14 años de guerra civil está dificultando la recuperación del país. Bueno, guerra civil es una manera de decirlo. Han generado estos grupos terroristas, los han lanzado a Ucrania, los han financiado desde la OTAN, los han ayudado, los han armado y han generado lo que han generado. Eso de guerra civil, muchos eran extranjeros, pues no. Vamos a ver algo más también de la doble retórica, en este caso de España, pero de Europa. Más de 60.000 piezas de armamento han salido en aviones desde España a Israel en una ruta que continúa en 2025. Una investigación a la que ha tenido acceso el diario.es descubre vuelos con material militar desde Zaragoza a Tel Aviv desde enero del 2024 hasta la actualidad, a pesar de la suspensión anunciada por el gobierno. Sí, pueden salir los gobiernos de España a hablar contra Israel, como han salido. Pueden salir el gobierno de Europa a hablar contra Israel, como han salido. Pero, sin embargo, escondidamente le van pasando el armamento. Dice, España actúa como puerto de tránsito de material militar a Israel a pesar de la suspensión anunciada por el gobierno. Vemos que en el fondo van todos a lo mismo. Unos tendrán un discurso hacia Israel
digamos, desde Europa y desde Estados Unidos. Unos tendrán un discurso hacia Israel, otros ahora tendrán un discurso hacia Rusia, pero por atrás todos van a lo mismo. Ahorros en riesgo. ¿Por qué lo digo? Negocios TV, así quiere Europa controlar tus ahorros, dinero ocioso, refuerzo de inversiones y euro digital. Sí, la cumbre del euro, que luego ya la veremos con más amplitud, ya la semana que viene, si Dios quiere, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? Es decir, Europa está, ¿por qué dice Europa, digamos, quiere controlar tus ahorros? ¿Por qué los ahorros en riesgo? Porque se está queriendo, digamos, empezar a meter manos en los ahorros, buscar la manera de empezar a canalizar los ahorros de los europeos hacia el gasto militar. Hablan sí de inversiones, por supuesto, siempre te hablan del desarrollo, pero ya lo sabemos, gasto militar. Ya nos venían preparando con esos 800.000 millones. Sí, cuando todavía no había asumido Trump, parece que ya sabían cómo iban a ir las cosas. Por eso que de Europa se sorprendió por lo que está haciendo Trump. Si ya estaban tomando las medidas cuando apostaban por Kamala Harris, pero ya estaban tomando las medidas que luego iba a tomar Donald Trump para contrarrestar o para equilibrar, para compensar las políticas de Trump. Ya las estaban tomando desde antes que asuma Trump. Con lo cual, esto está muy, muy bien esquematizado tanto para Europa como para Estados Unidos por gente que está por encima y va más allá y son entidades supranacionales. ¿Pero qué es lo que se quiere? Sí, con beneficios fiscales. Bueno, buscarán la manera de usar los ahorros para invertirlos o para canalizarlos para generar este gasto en defensa. Yo no sé lo que va a pasar, pero cuidado con nuestros ahorros. Pero claro, ¿qué necesitan para esto? ¿De qué manera lo haría mucho más fácil? Si tienen, dice, la amenaza del euro digital cada vez más cerca. El Banco Central Europeo acelera los planes para lanzar su moneda digital en octubre, despertando alarmas sobre el control y la privacidad. Esto es control, de esto no vamos a hablar, bueno, ya hablaremos, pero para poder cada vez más meter mano en los ahorros y controlar totalmente el dinero de la gente, pues nada mejor que el euro digital. ¿Quiere decir que en octubre se acabó el efectivo y todo va a ser euro digital? No, pero el plan es empezar a implementarlo. Así que ya sabemos, si vamos al final, paz a través de la fuerza. Esto sí, que lo dice Donald Trump, que lo dice Marco Rubio, que lo dice J.D. Vance, que lo dice el ministro de Defensa de Estados Unidos. Pero ¿quién más lo dice? ¿Quién más dice esto? ¿O acaso no es el lema de toda la OTAN hoy día? No es el lema de Occidente. Vamos a unas noticias que ya las he mostrado, tienen unos poquitos días. Von der Leyen, todos queremos una paz justa y duradera a través de la fuerza en Ucrania. Starmer, sí, muy de izquierda, tan contrario, parece que ahora se lleva, bueno, que Inglaterra y Estados Unidos van por caminos totalmente diferentes, que Inglaterra está torpedeando los planes de Estados Unidos. Starmer recalca que la paz en Ucrania llegará a través de la fuerza y pide apoyarla más. Rutte, el secretario general de la OTAN, que también es europeo, Rutte pide a los aliados cambiar a mentalidad de guerra para evitar un nuevo conflicto. Rutte insistió que la OTAN no es una alianza ofensiva, vaya que no, es agresiva directamente, sino defensiva, que quiere la paz, pero la paz a través de la fortaleza. No vi qué dijo en inglés, si dijo fuerza o dijo fortaleza, pero básicamente es lo mismo. Entonces vemos que aquí es como una empresa que tiene un lema, que tiene una camiseta y ahora todos tienen que ponerse la misma camiseta. Que ese mismo departamento que antes funcionaban como uno solo, ahora se ha dividido en dos, no quita nada. Los dueños de la empresa siguen siendo lo mismo, controlan a Estados Unidos, controlan a la Comisión Europea, controlan a Israel, controlan a Corea del Sur, controlan a Japón, Australia, Nueva Zelanda, también a muchos países de Latinoamérica, aunque ahí parece que les dan más problemas que en otros lados, pero el lema es el mismo. Por eso de que están tan contrarios, que unos van por un lado y otros por el otro, que Donald Trump es alguien que está entre medio de lobos y que está haciendo lo que puede, pero todos van contra él. Todos van con el mismo lema. Alguien dijo, alguien tocó la corneta y todos van ahí. Los Trump, los von der Leyen, los Starmer, los Macron, todos.
vemos que todos repiten el mismo lema. Así como en Israel vemos que todos están usando que el infierno descenderá sobre ellos en Medio Oriente, también el lema de Trump. En Europa todos repiten paz a través de la fuerza. Pero hoy parece, y esto lo digo, me gustaría que no sea así, y ojalá la gente pueda conocer, pero parece que hoy han podido engañar al mundo entero. Y vuelvo a repetir, parece que si uno no tiene la luz del cuarto ángel, porque no hay más. Aquí está claro, y cualquiera que mira a mucha gente de analistas, sabe que hay mucha gente que, yo por lo menos voy a hablar por mí, mucha gente más inteligente, más capaces, con más formación que yo, pero les han colado el gol también. Hoy hasta los que hasta ayer eran independientes, y no digo que hoy han dejado de serlo, pero hoy les han colado el gol también a todos. Si no hay la luz de Dios, si no hay el cuarto ángel, si no hay Dios en nosotros, al final sí o sí somos engañados. Sí o sí. No importa los listos que nos creamos, no importa cuántos engaños me he dado cuenta, ¿no? Que yo ya abrí los ojos, que ya peinamos canas, que ya no me la cuelan, me colaron una o dos, pero la tercera ya no. Pues se las han colado a todos con este movimiento de Donald Trump. Pero todos tienen el mismo lema, todos tienen la misma camiseta, todo es parte del mismo plan y de la misma agenda. Medio Oriente, Rusia, mañana China, todo es parte de lo mismo. Y por supuesto, el Vaticano y todo lo que conforma ese alto poder del Vaticano, jesuitas, Vaticano, todo ese cabalismo que venimos hablando, son los que realmente manejan la cuestión. Y manejan a Estados Unidos, manejan la OTAN, manejan los complejos industriales, manejan a Israel, porque ellos son los que se quieren poner ahí, por eso han generado el sionismo en su momento, después de fracasar con templarios, después de fracasar con Napoleón también para el Estado de Israel, pues han tenido que generar el sionismo. Pero todo esto es masonería iluminada, todo es exactamente lo mismo. Y vamos a la cita de Ellen White. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Más a través del tiempo la angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos lo protegerán. Sí, el espíritu de guerra agita a las naciones. En su tiempo estaba viendo ese agite de las naciones, pero hoy, ¿cuánto más? Y lo que hablábamos, inclusive ciertas naciones donde ese partido de la guerra que hablamos las últimas veces, porque veíamos algunos artículos que habían hablado de ese partido de la guerra, yo les hablaba de un canal de Clave Geopolítica que había un programa muy interesante sobre ese tema, sobre cómo en Occidente el partido de la guerra es el que gobierna, ese espíritu de guerra, pero hay países donde todavía está un poco más soterrado, un poco más abajo, como Rusia inclusive. Algunos dirán, no, estás loco, no. El partido de la guerra todavía no es el que gobierna en Rusia, pero seguramente gobernará con Putin o sin Putin. Y lo mismo pasará en China y lo mismo pronto pasará en todas las naciones. Los grandes militaristas, los que solo entienden el lenguaje de la guerra, tomarán el poder en todas las naciones. Pero en Occidente, especialmente a partir del 2001, lo han tomado de manera clara y definitoria. Y no lo van a soltar y llevarán al mundo a esta gran conflagración. Pero a nosotros, ¿qué dice? Pues que el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Pero claro, para eso tenemos que estar inconmovibles en Dios, tenemos que ser pueblo de Dios, porque podemos dejar de serlo. Digo individualmente, Dios ya tiene un pueblo y una iglesia que hará su trabajo, pero individualmente podemos dejar de ser pueblo de Dios. Pero tenemos que tener esta fe. Ángeles poderosos nos protegerán. No podemos, no podemos caer ante el miedo, ante el temor, porque lo que se va a venir es muy fuerte. Y todavía no ha llegado el momento que están yendo contra nosotros. Pero cuando quede claro que somos la única voz, y cada vez más, por eso digo, todos han caído hoy en el engaño. Hoy casi prácticamente somos la única voz que estamos viendo las cosas como realmente son. Y cuando ya seamos la única voz, vendrán contra nosotros. Como siempre, los invitamos a ver todo lo que se expone en nuestras páginas, en la página web, también el Blogspot. Y por supuesto,
Los que quieran colaborar, les damos las gracias. Que Dios los bendiga mucho. Maranata 2031.